Castlevania o Castlevania, una de mis sagas favoritas de juegos de todos los tiempos. Es un juego que tiene una historia bien interesante y realmente nació prácticamente con la Nintendo NES. Veamos entonces, ¿por dónde comenzamos? Bien, el primer juego de Castlevania fue lanzado el 26 de septiembre de 1986. Este juego como tal, el nombre original del juego en Japón se llama Akumajo Drácula. Luego, este juego que salió para la NES, sacaron también una versión para el MSX, también en 1986, un mes después. Este juego en Europa se dio a conocer en la versión de MSX como Vampire Killer. Y la primera versión sacada a la venta fuera de Japón no fue la versión original, sino fue esta del Famicom Disk System o el MSX. Bien, este juego luego fue reprogramado y reformateado como tal en un cartucho para NES en 1987 para salir fuera del territorio japonés, y el título que se le colocó en 1987 fue Castlevania o Castlevania. Bien, este juego trae mucha confusión a la hora de decir cuándo salió originalmente, porque la gente dice salió en Famicom, salió en Famicom Disk System, salió en el MSX, salió en Nintendo, pero realmente la confusión como tal, digamos que la podemos aclarar diciendo que el juego originalmente se lanzó el 26 de septiembre de 1986. Bien, la palabra Castlevania es una mezcla entre castillo, castle, y Transilvania o Transylvania, que unidos han formado la palabra o el juego de palabras Castlevania. Jamás imaginaron los creadores que iba a tener semejante éxito, ya que no utilizaron su nombre original, que era Akumajo Drácula, que significaría como el castillo endemoniado o el castillo demoníaco de Drácula. Bien, Castlevania es un juego que ha estado disponible para todas las plataformas que han salido al mercado. ¿Qué significa esto? Que ha tenido su versión para casi todas las plataformas, sobre todo las de Nintendo, que han estado disponibles para el público como tal. Bien, veamos. Este juego, bueno, que no lo dije inicialmente, lo digo ahora, fue desarrollado por Konami como tal. Bien, este juego tuvo tanto éxito entre la fanaticada, que comenzaron a generar o se comenzaron a hacer distintos juegos que siguen esta misma trama, es decir, estos monstruos basados en el castillo de Drácula, con ideas de Bram Stoker. También dicen que los dibujos como tal fueron una idea o fueron tomados como tal de un cómic de Marvel, cual tuvo, si no me equivoco, una serie animada de Toei Animation. Okay, esto se llamaba La tumba del conde Drácula o La tumba de Drácula, que fue una serie que salió en 1972. Claro, esto es previo a todo lo que tiene que ver con Castlevania, inclusive a los videojuegos como tal. Bien, vamos a ver entonces en orden cronológico como tal cómo viene Castlevania, de dónde viene. Bien, el primer juego como tal se llamó Castlevania o el castillo endemoniado Drácula o Devil Castle Drácula. Bien, el segundo juego como tal, Vampire Killer, que salió en Europa, salió para la plataforma MSX. Luego de esto se lanzó el juego Castlevania 2 Simon's Quest o Castlevania 2 Simon's Quest. Fue el primero que yo jugué realmente. Como tal, el Castlevania original, el número 1, me lo prestó un amigo, pero ya yo había jugado el Simon's Quest, el cual me parecía muy interesante porque, aunque sí es cierto que Metroid como tal salió antes que este juego, como tal, este juego tiene bastante backtracking y podría ser considerado el primer Metroidvania o junto con el Metroid de esa época, pero no se había acuñado como tal el término hasta la salida de Symphony of the Night.
Bien, este juego Simon's Quest te permitía recorrer unas pantallas en 2 dimensiones, en 2D, donde ibas hacia adelante y hacia atrás, buscando cosas hasta lograr resucitar a Drácula para luego matarlo. Bien, luego de este juego en arcade salió algo que se llamaba Haunted Castle, pero en Japón Devil Castle Drácula tenía el mismo nombre de Castlevania, es decir, que le cambiaron el nombre para el arcade o la maquinita como tal, pero en Japón mantuvo el mismo nombre. Luego salió un juego para la Game Boy en el año 89 que se llamaba Castlevania The Adventure. Básicamente era un juego bastante básico, pero bastante entretenido desde mi punto de vista. Luego de esto salió lo que pienso yo que fue la joya de la corona, que es Castlevania 3 Dracula's Curse, o La Maldición de Drácula. Castlevania 3, Castlevania. Este juego salió en 1990. Recuerdo que estaba ahorrando para algún juego que no me acuerdo cuál era, y cuando fui a la tienda y vi el Castlevania 3 recién llegando, dije, tengo que tenerlo. Y bueno, básicamente lo compré. Este juego, el juego original, los cartuchos originales traían como un chip adicional en la Nintendo para que el juego funcionara bien. Las versiones siguientes traían este chip por software y de alguna forma algo no estaba bien en el juego. Tengo una anécdota en cuanto a esto, que un amigo que también era fanático de Castlevania lo compró bastante después, y un día vino a mi casa y básicamente me hizo el cambio entre mi cartucho, que era de la primera edición, y se llevó el cartucho mío y me dejó el suyo, que tenía ese detalle. Por lo tanto, ese detalle lo conozco bien. Afortunadamente ya lo había jugado bastante. Luego de este, en 1991, sale Super Castlevania 4. Realmente este juego relanzó todo, remodificó todo. La posibilidad de poder lanzar el látigo hacia todos los ángulos. El hecho de poder mantenerlo como una cuerda y moverlo. Fueron muchas cosas buenas, además de los gráficos y la banda sonora, que estaba súper bien hecha. Bien. Inmediatamente después, por alguna razón, bueno, también digamos la fiebre del Game Boy, ¿no? Podértelo llevar para todos lados. Salió Castlevania 2 Belmont's Revenge. Es un juego que realmente estaba bastante bien hecho, bastante bien llevado, muy interesante porque te permitía elegir pantallas al inicio, es decir, tú no seguías el juego secuencialmente, sino podías elegir una de 4 pantallas, de 4 niveles al cual ir. Bueno, hay una versión que salió en 1993 que se llamaba Castlevania X con un número 6000 o 68000, 68000. Realmente este juego salió para el Sharp X68000. Yo realmente no tuve la posibilidad de verlo. Esto salió en el año 1993, pero también salió el Round of Blood, el famoso Round of Blood, Akumayo Dracula X, el juego que salió en PC Engine, pero no fue llevado a como tal, no salió de Japón como tal, sino hasta una reedición que hicieron luego, cuando salió la versión de PSP de Drácula X. Entonces estuvo disponible para la Wii y para el PSP. Castlevania The New Generation o Castlevania Bloodlines, como yo lo conocí, es un juego que salió para Sega Genesis o para Sega Mega Drive. Este juego salió en 1994, muy criticado por mucha gente porque no era como tal un Belmont el que manejabas en este juego. Claro, te daba la posibilidad por primera vez de utilizar un arma distinta a un látigo, que era una lanza que tenía Eric Lecarde. Morris, por el contrario, utilizaba el látigo, pero parece que le causaba algún efecto como tal sobre él. Luego salió el Castlevania Vampire Kiss o Drácula X, como yo lo conocí, Drácula X, para el Super Nintendo, para el SNES o el Super Famicom, depende cómo conozcan la consola. Esto salió en 1995. Este juego realmente fue un juego que trajo muchas cosas muy interesantes, como la posibilidad de tener varios finales,
la posibilidad de salvar a uno que otro personaje o no salvar a nadie. Todo esto en un juego que, si no lo hacías bien, perdías la posibilidad de hacerlo. ¿Qué es lo que significa? Tenías que volver atrás para volver a hacerlo, y no tenías backtracking, no había backtracking. Quizás esta fue la primera oportunidad o la primera vez que se implementó esto. Luego, en 1997, salió lo que sería luego el primer Metroidvania, o cuando se acuñó el término Metroidvania como tal, que sería Castlevania Symphony of the Night, Sinfonía de la Noche. En Japón, Nocturne in the Moonlight se llamaba. Este juego salió para PlayStation y Sega Saturn creo que también tuvo su versión. Pero fue muy impresionante porque te permitía hacer backtracking, como en algún momento fue tan criticado el Castlevania 2 como tal, el Simon's Quest. Pero aquí fue aceptado porque fue hecho de otra forma. Creo que lo que más afectó el Simon's Quest primero era la época. Quizá uno no estaba preparado para eso, la gente no estaba preparado para eso. Yo lo disfruté mucho en su época. Pero el Symphony of the Night te permitía hacer backtracking, tenías bastantes puntos para salvar, y el hecho de poder subir de nivel más fácilmente que como pasaba en Simon's Quest, aquí tenías la posibilidad de subir de nivel y era excelente. Además de que el juego tiene una particularidad, el juego te engaña. El juego te hace creer de que lo has terminado y básicamente pones el disco, lo guardas en su caja y no lo tocas más hasta que alguien te dice o alguien te entera, te hace saber, mira, el juego no lo has terminado, vas por la mitad. Además que te engaña porque hasta el porcentaje del juego, un juego que está sobre 200%, no está sobre 100%. Entonces piensas que ya lo terminaste, pero no, el juego continúa y de una forma muy interesante. Bien. Luego de esto salió el Castlevania Legends, también para el Game Boy, lo cual es realmente para la época, ya el 97 era una fecha que tú dices, no puedo creer que salga un juego más para esta plataforma, pero salió. Un juego bastante interesante como tal. Luego salió el Castlevania 64 para el Nintendo 64 en el año 99. Este juego realmente no tuve la posibilidad de jugarlo. Lo vi en uno que otro emulador y un amigo sí lo jugó, un fanático de Castlevania, y de hecho, o sea, él lo tuvo en su casa ya que su sobrino por alguna razón le regalaron dicho juego. No, el sobrino no era fanático, pero mi amigo sí. Bien, luego salió también Legacy of Darkness, Castlevania, también para el Nintendo 64, que tenía como una historia adicional que era de Cornell. La historia está basada en Cornell. Bien. Luego de esto, en el 2001, en el PlayStation salió Castlevania Chronicles, que era como un remaster como tal del Castlevania original. Muy bien hecho, de verdad. Bien. Luego, para el Game Boy Advance, en el 2001, sale un juego que se llama Circle of the Moon, Castlevania Circle of the Moon. Creo que la falla que tuvo en ese momento el juego es que quien no había jugado Symphony of the Night quizás estaba un poco perdido con las mecánicas, ya que seguía las mismas mecánicas, pero no era tan explicativo ni era tan simple como lo fue Symphony of the Night al inicio, sino que aquí el juego te pegaba con todo, y lo cual causó un poco de estrés en mucha gente, además de que el Game Boy Advance original tenía algún detalle con la luz. Realmente para poder ver ese juego necesitabas una conjunción de planetas para poderlo ver correctamente. Tienes que comprarte obligatoriamente la lámpara del Game Boy. Bien, un juego muy bueno, muy bueno. Si le dan la oportunidad, es un juego excelente. Luego salió en el 2002 Harmony of Dissonance, también un Castlevania para el Game Boy Advance, y Aria of Sorrow. Para mí una trilogía maravillosa que la jugué y la disfruté. Aria of Sorrow salió en el 2003. El 2003 también trajo uno de mis juegos preferidos, que es Lament of Innocence, un Castlevania que salió para el PlayStation 2. La idea de este Castlevania era transformar esa investigación o esa búsqueda o ese backtracking 2D en algo 3D. A mí me gustó bastante este juego, está súper bien hecho, este Lament of Innocence, y lo disfruté muchísimo. Tenías la posibilidad inclusive luego de terminarlo de jugar con un personaje adicional que desbloqueabas. Luego salió para la DS
en el 2005 salió Dawn of Sorrow, Castlevania, y salió Curse of Darkness. Curse of Darkness era también un juego tridimensional como tal, y bastante bien hecho, bastante bien logrado, realmente un Metroidvania muy bueno. Lo disfruté muchísimo. Lo que lamenté fue no haber podido jugar con Trevor, que lo desbloqueas una vez que lo terminas, porque bueno, sucedieron cosas y luego tuve que vender el juego como tal. Bien, luego para el 2006 salió Portraits of Ruin, Order of Shadows, que salió para teléfono en el 2007, bastante particular. Bien, luego salió para PSP el Dracula X Chronicles en el 2007, juego que disfruté mucho, y además tenías la posibilidad de desbloquear mientras lo estaba jugando. Tenías la posibilidad de desbloquear Symphony of the Night y Round of Blood, que realmente era la primera vez que llegaba traducido al inglés como tal, o traducido al idioma en que tenías el juego en PSP. Bien, luego en arcade, en el año 2008 salió un juego que se llamaba The Medal, como la medalla, Akumajo Drácula The Medal, que era un juego de arcade bastante interesante. Finalmente, para la Nintendo DS en el 2008 salió Order of Ecclesia, el último juego de Nintendo DS, ya para dar paso a los siguientes juegos como tal, de las siguientes plataformas. Bien, creo que esto serán dos partes, así que probablemente este sea el inicio de la segunda parte del video, es decir, serán dos videos separados, porque realmente son bastantes. La información de Castlevania es bastante, ¿sí? No lo había pensado. Bien, Castlevania Judgment es un juego que salió para la Wii en el 2008. Uno se esperaba un Castlevania, wow, excelente, te imaginas, bueno, golpear con el látigo usando el control de Wii, pero no, fue un juego básicamente de peleas tipo Street Fighter en 3D, que tú decías, bueno, ¿qué pasó aquí? Pero bueno, Castlevania. Luego salió un juego de arcade de Castlevania muy interesante en el 2009, si pueden, échenle un ojo. Realmente fue simpaticísimo ese juego, porque tenías inclusive hasta un látigo que podías usar. Bien, luego salió una máquina de pachinko, ¿ok? Como una traganíqueles como tal, una tragamonedas, también en Japón en el 2009. Y finalmente Castlevania The Adventure Rebirth, que es un juego maravilloso que salió en la Wii, que es un remaster de el Castlevania clásico, pero súper bien hecho. Un juego que lamentablemente, si no lo compraste cuando salió, ya no lo puedes tener, porque es de WiiWare y ya esa tienda cerró para la Wii. Realmente maravilloso. Luego salieron salió otro pachinko en Japón de Drácula, Akumajo Drácula 2 o 2 en el 2010. Finalmente, aquí es donde viene la parte crítica como tal de Castlevania en el año 2010. Bien, en el año 2010 llega el punto crítico para Konami y para Castlevania. ¿Por qué digo el punto crítico? Porque bueno, no quise ahondar mucho en Symphony of the Night, porque está plagado como tal el internet y el YouTube de la historia de Symphony of the Night, de por qué esto y de por qué aquello. Sí quiero hacer la historia de Iga, de Koji Igarashi, ya que aunque no es el creador original de Castlevania, pienso que lo que él hizo influyó mucho y muy positivamente en todo lo que es Castlevania como tal, y le dio ese giro. Recordemos que en Symphony of the Night él no era el director como tal, sino era el asistente director, además que programó e hizo varias cosas para ese juego. ¿Qué es lo que sucede? Cuando están a la mitad del juego, el director es promovido, es decir, le dan un mejor trabajo, y queda Koji Igarashi, o Iga, como muchos lo conocen, como el encargado de Symphony of the Night. Y pienso que gracias a eso fue que el juego tuvo y se vio y fue lo que fue gracias a ese cambio. Bien, ahora, en el año 2010 fue bastante complicado todo. ¿Por qué? Porque Konami quiso como abarcar un poco más allá con Castlevania. Quiso aprovechar a los fanáticos y realmente hizo tres cosas.
el proyecto de Castlevania Harmony of Despair, para mí una obra maestra. En el caso de este Castlevania, se lo asignó o se lo dieron o lo produjo como tal, lo hizo fue Koji Igarashi, Iga, el famoso Iga. Un juego que mostraba una exploración en 2D con la posibilidad de ver todo el mapa, además con un tiempo 30 minutos por cada nivel y con la posibilidad de jugar con compañeros. Es decir, si estabas en la red con otros compañeros, podían jugar juntos. Este juego salió para el Xbox 360 y para el PlayStation 3. Cuando sale este juego, realmente recuerdo las imágenes de ese 3, donde estaban los dos stands, el de Castlevania Harmony of Despair y el Lords of Shadow. No es que yo haya asistido al E3, pero recuerdo los videos de E3 como tal. Saben que el E3 fue un evento muy importante durante mucho tiempo y ahí se anunciaba lo que era, pues lo que venía. Bien, este Harmony of Despair apostaba como tal a una exploración, también con backtracking, con la posibilidad de mejorar a tu personaje, de tener ropa, de tener ítems como tal, y la posibilidad de utilizar varias armas al mismo tiempo. Es decir, al mismo tiempo podías tener equipada la daga, como el boomerang, como el hacha, es decir, algo que no permitía anteriormente los otros Castlevania. Aquí, al mismo tiempo, sin tener que entrar en un menú y cambiarlo, sino los podías equipar de una vez y podías utilizar varias armas al mismo tiempo. Bien, al mismo tiempo, simultáneamente sacaron un Castlevania, un puzzle, un juego de puzzle que se llamaba Encoordinate. Okay, esto salió para el iPhone y el iPod Touch como tal, el iPad me parece, inclusive, también en el 2010. Pero lo que yo pienso que fue lo que enterró como tal a la franquicia, o lo que la afectó considerablemente, fue Lords of Shadow. Lords of Shadow planteaba una historia que venía antes de la de Lament of Innocence, que como sabemos es el primer Castlevania cronológicamente como tal de PlayStation 2. Pero estos pretenden replantear la historia, la lanzan años antes en la cronología, mostrando a Gabriel Bell. Me pareció muy interesante, ya que era como una especie de grupo, ¿okay? Era una orden que básicamente ellos estaban encargados de eliminar lo que eran las fuerzas del mal como tal, y Gabriel era parte de esta orden, pero él se lo toma personal, ya que se ve afectada o es afectada la persona que ama, la mujer que ama. Entonces él se embarca en una búsqueda. La historia es muy interesante, es un juego también 3D en tercera dimensión. No es un juego con backtracking como tal, sino es un juego como tal de pasar como tal los niveles, avanzar. Un juego de avanzar, sí es cierto, puedes volver en algún punto del juego, pero básicamente son los niveles. Tienes la posibilidad de mejorar el personaje y puedes volver a jugar un nivel, volver a jugar un capítulo, una parte, para obtener lo que te faltó, porque quizás no tenías la posibilidad de obtenerlo en ese momento o no tenías la habilidad para obtenerlo. Bien, este juego se lo dieron a Mercury Steam, una empresa que realmente me parece que hizo un muy buen trabajo. Para mí la falla en este juego es la historia, y no es el primer Lords of Shadow. El Lords of Shadow para mí es perfecto. Diría que fue el último gran Castlevania que hubo. Wait, pick your moment, Gabriel. Luego en el 2012 ellos sacan otra vez en Japón otra máquina de pachinko, otra máquina de esas para jugar, para tomar tus monedas. Y viene lo que sería el fatídico, desde mi punto de vista, el Lords of Shadow Mirror of Fate. Este Castlevania, aunque la idea fue buena porque era un juego 2D diseñado para el 3DS, el PlayStation 3, el Xbox, también salió para Windows. Este juego te daba como tal la sensación de estar jugando un juego clásico y de ir también avanzando a través de niveles. El problema aquí fue la historia como fue manejada. Al inicio todo parece muy bien, ya que te muestran a Trevor, te muestran a Simon, te muestran a otros personajes importantes, pero
No voy a Next hacer time, spoilers por grab si no the lo han rock jugado. and throw it back. Realmente aquí lo que hacen al final de Mirror of Fate destruye y entierra completamente toda esa trayectoria del Castlevania. Si jugaste el Castlevania 3, te dice, bueno, tiene cierto sentido lo que están diciendo acá, pero no me cuadra. Eso fue lo que pasó básicamente con Mirror of Fate. Puso, digamos, el clavo inicial para un día. Keep away from it. Stay back. Luego sacan Ghost of Shadow 2 en el 2014 y allí fue todo. Es un juego que desde mi punto de vista Konami tenía algo por ahí ya medio hecho. Que dijo, bueno, vamos a tomar este que parece un juego, quizás lo podemos organizar para que parezca Castlevania y lo ponemos como Castlevania. Realmente no es Castlevania, es una cosa que todo el poder que tenía Gabriel como tal, porque que podría haber tenido como tal en Castlevania, en Ghost of Shadow 2 es un juego básicamente que vas escondiéndote, vas detrás del telón, haciendo cosas que realmente a mí personalmente no me gustó y entierra completamente lo que es la franquicia de Castlevania. Yo pienso que después de Ghost of Shadow 2 no se pudo levantar como tal. Inclusive Giga, Koji Igarashi decide ya no saber más nada de Konami, no trabajar más con ellos y se retira para crear su propio juego del tipo Castlevania, que es bastante bueno, que es bastante bueno, muy recomendado. Bien, en el 2015 sacan otra máquina de pachinko, otra máquina de moneda. Sacan también Lords of Shadow en el 2017, Konami pienso buscando dinero, buscando fondos. Okay. Y finalmente para las plataformas móviles, Android, iOS, Apple TV, sale un Dreamer of Souls, un Castlevania regular, okay. Igual que en el 2019, igual que Moonlight Rhapsody, que sale en el 2020. Desde entonces no hemos tenido más Castlevania, más allá de de las revisiones que están lanzando para las distintas plataformas. Si tienes Xbox One, tienes la posibilidad de comprar los Xbox One o PlayStation 4. Tienes la posibilidad de tener o de comprar las colecciones de Castlevania, que está la del juego de Game Boy Advance, está la de los juegos clásicos de Castlevania como tal, está Symphony of the Night. Y bueno, esperamos con ansia que saquen los juegos que son 3D como tal. Ojalá que saquen una colección que se llame Castlevania 3D, no lo sabemos. Bien, espero que les haya gustado. Si les gustó, denme un like, síganme, suscríbanse al canal. Y bueno, cualquier cosa que no haya cometido, cosa que me haya dicho que no es correcta,